bienvenido a este último viernes de mayo del 2025 al Interventor. ¿Cómo te va? Último viernes de mayo. Hoy es 30, mañana es 31 y arrancamos junio. Estamos cerca de la mitad del año y se pasó por un lado rápido, por otro lado lento. No sé a ustedes, pero a mí en particular mayo se me resultó eterno. Parecía que no pasaba más y de hecho todavía no termina. Y se está haciendo más largo de lo que esperaba. Por otro lado, estamos llegando a mitad de año. Casi diría, estamos llegando a agosto. Y estamos todos peleando en el mismo camino. Pero acá estamos. La semana pasada estuve hablando con Meli. Hablamos de Autista. Y la verdad es que fue una charla bastante amena. Para los que la escucharon fue bastante interesante el desarrollo de la app, algunas experiencias que ella contó y la verdad que me gustó mucho. Les recuerdo que pueden colaborar con el desarrollo, con la permanencia, con la continuidad o el funcionamiento de esta aplicación, viendo el video de esa entrevista. En la descripción tienen el enlace para poder aportar y sumarse a este desarrollo, digamos, a la continuidad o al mantenimiento del dominio. Así que estuvimos hablando con ella, estuvimos hablando unos días atrás también con Valeria de @valatípica, que crea también contenido relacionado al autismo y que nos contó muchas experiencias de vida. Hay gente que escuchó esa entrevista y me dijo: sos vos en mujer. No en apariencia. No es que fuéramos parecidos físicamente o facialmente, sino que en la personalidad, las experiencias que ella contaba, gente que me conoce, que sabe cosas que he vivido, y dice, es como si fuera tu vida, pero en mujer y en otro país. Yo me sentí muy identificado, me sentí muy cómodo y la verdad es que las cosas que compartimos estuvieron muy interesantes. Y estaba pensando en esta semana en varias cositas más. Incluso pensé en hacer algunos carruseles, pero me fui guardando los temas para desarrollar o entre carruseles o entre episodios próximos, porque también tenemos más entrevistas para las próximas semanas. Muy buenas, muy interesantes, creo, porque todavía no las hice, pero las voy a estar haciendo en la semana, posiblemente para el próximo viernes. El tema es, ¿en qué venía pensando todos estos días del viernes anterior a hoy para conversar? No sé por qué tuve una semana en la que me sentí bastante apagado. Puede ser porque tuve mucha exigencia en diferentes aspectos sociales. El domingo estuve en el cumpleaños de mi sobrino, lo pasé muy bien, fue muy lindo, pero en algún punto, yo llegué a mi casa y escuchaba un ruido blanco de fondo en mis oídos cuando me quedé solo acá en mi habitación. Llegué a estar saturado. De hecho eran las 9 de la noche, yo estaba, 9, 8, pero ya era de noche y yo estaba con lentes de sol adentro y gente que me miraba raro. Bueno, pero yo estaba cómodo así. Hay cosas por las que ya no me preocupo. Hay otras en las que sí. Pero bueno, después transcurrió la semana y en la semana también fueron surgiendo cosas en el trabajo por una actividad que tenemos la semana que viene. Entonces estuvimos a full trabajando toda la semana. Tuve que ir varios días al instituto, eso no me molesta tanto porque la verdad me gusta ir. De hecho estoy propiciando poder ir más seguido. Pero bueno, hubo mucho movimiento de gente esta semana. Y la semana que viene lo va a haber más. Pero fue una suma de sociabilización o de exigencia social que se acumuló durante la semana y estuve bastante apagado. Estuve bastante silencioso, incluso cuando estaba solo, que cuando estoy solo capaz o escucho música, o estoy leyendo, o estoy imaginándome historias en mi cabeza, y esta semana no. Y lo que pensaba, justamente anoche estaba pensando es, y relacionado con algunas cositas que compartimos en esas entrevistas, no tengo problema que la gente me juzgue. Hace unos días estaba... voy a ir haciendo por partes porque si no me voy a perder yo mismo.
Si me pierdo yo, no me imagino ustedes. Hace unos días vi una publicación en Instagram. No me acuerdo de qué era la publicación. No es relevante en este caso. Pero sí tenía varios errores técnicos ahí en la especificación de la información que estaban dando. Era una burrada, básicamente. Varios errores y muy importantes. Entonces comenté una breve aclaración de alguna cosita que estaba por ahí. Y una persona me respondió que yo no sabía de lo que estaba hablando. Y otra vez yo le respondí, aun si no supiera, lo puedo corroborar con un libro o internet. Vos podés hacer lo mismo. Y ya está. No hay mucho más misterio. Supongamos que no soy un experto en el tema, que en ese caso sí lo era, pero no me quise agrandar. Puedo buscar información y la voy a obtener. Y todos pueden hacerlo. El tema es que parece que la gente no sabe aprender. Entonces, yo dejé ese comentario, me respondieron, respondí muy amablemente y después me dejaron este comentario. Y yo me quedé pensando, después de leer ese comentario, ¿qué significa? O sea, ¿por qué me están insultando gratis de este modo? Además, ¿de dónde nace el uso de insulto? La palabra de ser autista o de ser especial. Claro, ve mi contenido en mi perfil de Instagram. Se ve que entró a mi perfil de Instagram, vio mi feed y dijo, ay, hay que darle la razón nomás. ¿Por qué? No voy a poner el nombre de la persona porque obviamente no me interesa. Porque hasta la podríamos meter una denuncia realmente, pero no es mi interés. Mi interés es en todo caso que la gente deje de ser tan idiota, ignorante, estúpida y deje de hacer esos comentarios. Por eso empecé a hablar del tema en este podcast, por eso empecé a publicar contenido relacionado, no solo por mí, sino por otras personas que están en mi misma condición, o por personas que están en la condición en que yo estaba. ¿Eso qué significa? Antes del diagnóstico, cuando yo no sabía y sufría. ¿Qué sufría? El rechazo del 87,98% de la sociedad. Que piensen personas que por hacer masking involuntario, sin pensarlo, me estaba burlando. ¿Por qué? Y esto me pasa muy seguido. En el instituto tengo que tener mucho cuidado porque hay estudiantes de diferentes países y ciudades y tienen otras tonadas de formas de hablar. Y tengo que tener tanto cuidado porque capaz no se enojan, al contrario, capaz lo comprenden. Pero prefiero no arriesgarme. Pero ese masking es inconsciente. Yo normalmente hablo así. ¿Cómo sé que hablo así? Porque ahora estoy solo. Entonces, no hay nadie que esté hablando y a quien yo pueda adaptarme y camuflarme como esa persona. Ahora, a mí me pones a hablar con una persona o un grupo de personas de otra provincia de Argentina que hablan con un acento y una tonada totalmente distinta a la que tengo yo, y yo voy a estar hablando igual que ellos, sin pensarlo, sin quererlo y sin darme cuenta. Eso es camuflaje social, eso es masking. Y muchas veces me han juzgado por eso. ¿Y qué es lo que duele ahí? Que yo haya estado todo ese tiempo intentando encajar con los demás. O sea, haya estado yo adaptándome a poder integrar, a poder entenderlos, a ajustar cosas de mí para poder estar, para poder relacionarnos, para poder estar bien. Toda mi vida, cientos de cosas he tenido que adaptar y cambiar para poder simplemente mantener una conversación con vos. Y una sola vez que notaste que lo hacía, me odiaste porque pensaste que me estaba burlando, porque pensaste que era falso, porque eso también se puede confundir. No soy falso. Las personas neurodivergentes no son falsas. No es falsedad tal cual. Yo tengo una personalidad,
Tengo creencias, tengo gustos, tengo pareceres, tengo mis sesgos objetivos y subjetivos sobre todas las cosas que me rodean. Ahora, ¿cuál es el problema que tengo? Yo estoy en este grupo de personas y mi forma de relacionarme es de un modo. Estoy con este otro grupo de personas y mi forma de relacionarme es de otro modo. No es porque no tenga una identidad propia. No es porque no tenga un carácter o personalidad propios. Ni tampoco es porque sea falso o esté aparentando algo. Sino porque no tengo capaz una capacidad social para relacionarme con los demás. Es muy difícil para mí. Entonces, socialmente, para poder crear un vínculo, para poder hablar con otras personas, para poder hacer amigos, para poder estar en familia, tengo que tomar elementos de los que me rodean. Hay personas que me rodean de toda mi vida, como amigos que tengo desde la escuela o mi familia, y tengo muchos elementos de esas personas. Algunos son buenos, otros son malos, pero no son capaz propios de mí. Son como herramientas que yo tengo que tomar como recursos para poder después relacionarme con otras personas. Y cuando me relaciono con esas otras personas, tomo elementos también de esas otras personas para poder relacionarme con ellos. ¿Eso qué ocasiona? Además de que mucha gente pueda pensar que soy falso, o que estoy aparentando, o que no sé qué, también puede ocasionar dos cosas. La primera, que le caiga muy bien a todos. Yo voy a muchos lugares y me encuentro con mucha gente que antes de pensar que le estaba mintiendo, que soy falso, que soy manipulador o cualquiera de esas cosas, le caigo muy bien. ¿Por qué le caigo muy bien? Porque soy camaleónico, básicamente. Porque estás encontrando una persona con la que tenés mucho en común, con la que yo tal vez no tengo una intensidad propia, pero me encuentro con vos y comparto tu intensidad. Si sos una persona tranquila, voy a estar tranquilo. Si sos una persona nerviosa, voy a estar nervioso. Es básicamente eso. Si te gusta estar sentado, vamos a estar sentados. Y si te gusta ir a la aventura, vamos a ir a la aventura. Soy así. Pero lo otro es que puedan pensar que soy odioso. Odioso. No sé si lo dije bien la primera vez. Y me terminen odiando a mí. ¿Por qué? Porque se están reflejando en mí. Como estoy tomando elementos de esa otra persona, ve cosas de sí mismo en mí que le molestan. Eso me ha pasado muchísimas veces. Entonces hay gente que me odia sin conocerme porque están enojados con ellos mismos. Es triste y gracioso a la vez. Es lamentable también. Pero independientemente de eso, porque sí hay mucha gente enojada consigo misma, y bueno, uno no puede hacer nada, pero uno puede estar ahí. Pero en mi caso me terminan odiando a mí, porque mucha de esa gente no se reconoce a sí mismo que tiene eso. La pregunta típica: ¿saldrías con vos mismo si te conocieras? O sea, vos estás esperando, por ejemplo, tener una relación de pareja, pero si vos tuvieras que salir con una persona que es como vos, ¿lo aceptarías? Hay mucha gente que dice que no. Bueno, entonces hace algo para que la respuesta sea sí. Si vos no saldrías con vos mismo, ¿por qué alguien tiene que conformarse con vos? Si vos sos demasiado egoísta o superficial, orgulloso, soberbio, si vos no sabés hablar las cosas, si vos no sabes reparar algo cuando hay un problema, cada vez que hay un problema soltás, no puedes estar con alguien que haga lo mismo, y no puedes estar con alguien que no lo haga tampoco. Entonces me han pasado esas dos cosas. Gente que se vincula muy bien conmigo porque me ven muy de su tribu, digamos, y que quizá en algún momento también me odian porque me ven relacionándome con alguien más y dicen: ¿por qué se comporta tan diferente? Es falso, o está aparentando, o para relacionarse con nosotros o para relacionarse con ellos, y yo no me voy a relacionar con él si es una persona falsa. Muchas veces han interpretado esos sesgos o rasgos de mi personalidad como manipulación. Ni siquiera comprendo la manipulación. Es más, una vez me acusaron de estar manipulando
con un comentario que hice a una persona y mi respuesta fue: sería el manipulador más idiota del mundo porque lo que te estoy diciendo te beneficia a vos y no a mí. Se supone que un manipulador intenta alterar las cosas para beneficiarse a sí mismo, a costa de los demás. Supongo que es algo así. O entiendo que es algo así. Y una vez me acusaron de estar manipulando, cuando mi consejo era realmente lo que yo consideraba que era bueno para la otra persona, y que ni siquiera era algo que tenía que ver con asociate conmigo, dame plata o alguna cosa así. Simplemente era: te conviene hacer esto, para mí te conviene hacer eso. Entonces, simplemente por ayudar a los demás, uno termina encasillado en un lugar en el que no quisiera estar. Entonces, 2 puntos. Hay 2 puntos muy concretos de la gente que puede conocer a una persona como a mí. Y que de hecho he conocido otras personas con neurodivergencias que esto mismo lo comparten. Entonces no es una victimización ni es una justificación de nada. Porque he sentido muchísimo dolor a causa de esto toda mi vida. Porque me han rechazado muchísimas veces, me han abandonado muchísimas veces, me han dado la espalda muchísimas veces y nunca se han puesto en mi lugar. Me han juzgado y me han acusado por cosas que no tienen nada que ver conmigo. Me han tratado de un montón de cosas que yo jamás fui. Y no digo que no haya cometido errores en mi vida, porque lo hice. Y cuando lo hice, los reconocí, porque otra característica neurodivergente, y que la tengo muy marcada y que los que me conocen lo saben, es un criterio, es un sesgo de la justicia. Cuando algo no está bien, para mí se prenden como 20 luces rojas en mi cabeza. Tal vez todavía no logro identificar qué es, pero sé que algo no está bien. Porque conozco lo correcto, lo incorrecto, la línea que lo divide, qué cosas están más cerca de esa línea, qué cosas están más lejos. Y cuando veo algo que está mínimamente alterado y que no va por donde debe ir, me jode. Entonces soy consciente de los errores que he cometido y de las cosas que he hecho mal en toda mi vida. De hecho, hay cosas de cuando era chico, no sé, que una vez le saqué un juguete a un compañero en el jardín, me acuerdo. No significa que esté todo el tiempo recriminándome cosas a mí mismo o en un estado de depresión constante por eso, pero me acuerdo de todo. Y soy consciente que me han acusado infinidad de veces de cosas que no tienen nada que ver conmigo. De mentiroso, de manipulador, de falso, de aparentar, de apático. Ni siquiera saben la intensidad con la que siento las cosas. Que no lo sé expresar. Yo puedo estar totalmente feliz y de hecho, yo mi diagnóstico lo recibí este año. Hace como 2 años o 3, un día estábamos en una reunión de jóvenes en la iglesia y nos preguntaban, el juego era cómo reaccionarías en tal estado, o qué haces, por ejemplo, cuando estás enojado, qué haces cuando estás feliz. Era al revés. Uno tenía un papelito que decía, no sé, estás feliz. Entonces uno tenía que interpretar eso y los demás tenían que adivinar cuál es la emoción. Ese era el juego. Yo no hice nada. Me quedé así. Y todos tiraban, estás triste, te pasa tal cosa. Y a mí me había tocado, estoy feliz. Y es que yo estoy feliz y estoy feliz. No me pongo a saltar, a tirar cosas, a gritar. No entiendo a la gente que hace eso. O sea, puedo comprender la emoción, pero yo no lo experimento de esa forma porque a mí se me alborotan los sentimientos dentro. Yo siento mucho por dentro y no sé externalizar eso. Entonces me han acusado de apático
de cruel por estar sintiendo pero no expresarlo del mismo modo. Y soy consciente de lo mucho que he sufrido eso toda mi vida. Por eso estoy hablando de esto. Porque no soy solo yo. Porque para que usen, como en el comentario que les mostré, una condición, una neurodivergencia, como un justificativo o como una causa de discriminación, como un insulto, es idiota. Y no fue solo a mí. Es a un montón de gente que vive las cosas con la misma intensidad que yo, pero sabe expresarlo con la misma carencia. No porque no sienta, sino por un concepto muy simple y del que pensaba un poco hablar hoy, pero no voy a llegar. Y es que no somos todos iguales. Hoy hay una globalización, como hablaba ese día con Valeria, de condición mundial en la que todos somos iguales. En todo y en todas las cosas, y todos tenemos que pensar igual, y todos tenemos que hacer lo mismo, y un montón de cosas más. Y no somos todos iguales. No podés medir a dos personas con la misma vara, porque no tenés a dos personas iguales. El solo hecho de que vivan en barrios diferentes ya hace muy diferentes sus vidas. Porque uno capaz tiene que cuidarse de la inseguridad y el otro no, porque el otro vive cerquita y vive en un lugar recuidado donde anda la policía, y el primero vive en un lugar donde no entra ni el diablo. Entonces no podés pedir que reaccionen de la misma forma los dos en una circunstancia. Por más que a uno no le hayan robado nunca, sabe que vive en un barrio peligroso. Entonces no va a responder de la misma forma ante un hecho, no necesariamente de inseguridad, ante una discusión, ante cualquier cosa, no va a responder de la misma forma. No somos todos iguales. Somos iguales en libertad y en derecho. Eso sí. Todos deben ser libres, no hay por qué tener a alguien en condición de servidumbre o de esclavitud. Eso es un crimen. Y en derecho. Tenemos derechos. Todos, hombres o mujeres, los mismos derechos. A la salud, a la educación, a una vida digna, a un trato justo. Yo nunca tuve un trato justo. Tuve un trato igualitario. Y ahí voy, no somos iguales. Tuve un trato igualitario porque me compararon por una conducta con otras personas que habían tenido una conducta similar, pero que no tenían condiciones similares. Entonces a mí, por dar una respuesta o por hacer una pregunta, me dijeron, sos manipulador, cuando yo solo estaba haciendo una pregunta. Claro, porque ese tipo de preguntas, en lo neurotípico, la hacen las personas manipuladoras porque están intentando llegar al punto. ¿Y yo cómo sé eso? No lo sé. No lo comprendo. No logro hacerlo ni aunque quisiera. Dentro del camuflaje, del masking que hablaba al inicio, a mí me sentás a hablar con un tucumano y te voy a hablar en tucumano. Ahora, vos me pedís 2 horas más tarde que hable en tucumano porque me escuchaste que estaba hablando en tucumano con él, y no voy a saber hacerlo. Porque no soy imitador. Son dos cosas diferentes. Una es tomar elementos conscientemente, saber cómo es el tipo de tonada, cuál es el tipo de canto que tiene ese acento, e imitar. Otra cosa es tener un comportamiento camaleónico. Un camaleón está todo rodeado de verde y no se pone rojo, porque él no tiene esa funcionalidad de ponerse de cualquier color que se le ocurra.
se adapta al color de su entorno. Eso pasa. ¿Hay gente mentirosa? Sí. Hay gente manipuladora, hay gente cruel, hay gente injusta. Y a mí me han acusado de muchas de esas cosas simplemente por estar intentando ayudar. Porque punto número 1, te puedo caer muy bien. Porque podemos tener muchas cosas en común, porque podemos parecernos mucho en muchos aspectos. Punto número 2, te puedo caer muy mal, porque vas a reflejar cosas de vos en mí y si te odias, me vas a odiar a mí primero, antes incluso que reconocer que esas cosas que tanto te molestan de mí son cosas de vos. No somos todos iguales. Pero es fácil juzgar lo que no se ve. Es muy fácil juzgar lo que no se ve, porque me ves a mí, que no parezco una persona autista. Me ves hablar, me ves trabajar, me ves desarrollarme, y me podés juzgar con la misma regla con la que juzgás a cualquier otra persona que no lo es. Y me vas a estar juzgando mal. Y no lo digo como excusa, no lo digo para defenderme o justificarme de nada. Pero hay que tener mucho cuidado cuando hablas, qué decís y qué decisiones tomás, porque podés estar juzgando mal. Cuando vi ese comentario que les mostraba al inicio, yo pensaba, júzguenme lo que quieran. Yo hoy sé por qué muchas veces no encajo o por qué muchas veces me odian. Hoy lo comprendo, hoy tiene un nombre para mí eso. Entonces, ¿no lo quieren comprender junto conmigo? Júzguenme, denme la espalda. No puedo hacer nada, no puedo pedirle a nadie que se quede, que me acompañe, que me comprenda. Pero como decía Val, no me hagas sentir mal. Andate, ¿querés irte? Ite. Pero no me hagas sentir mal porque no me lo merezco. ¿No querés comprenderme? No me comprendas. Pero tampoco me rajes la carne y me descuartices cuando te vayas. ¿Querés irte? Andate. ¿Querés juzgarme? Hacelo. ¿Querés darme la espalda? No te lo voy a impedir. Pero no te haría nada mal antes. Entender todo lo que hay dentro de mí. Porque hay personas que me han juzgado o me han acusado de no tener sentimientos. Y si sintieran todo lo que yo siento constantemente, no lo tolerarían. Nadie está obligado a comprender al otro o a tener que aceptar a alguien o relacionarse con alguien. Nadie está obligado a nada en esta vida.
nada. Pero nadie le hace para nada mal ponerse en el lugar del otro. Ver con sus ojos, oír con sus oídos, no solo ponerse en sus zapatos y andar su camino, porque puede andar por el mismo camino, pero si tiene una disminución visual, ese camino es totalmente distinto. Nadie te pide, nadie te exige que comprendas a nadie. Puedes juzgar al que quieras, pero no te haría para nada mal ponerte en los zapatos del otro, detrás de sus ojos, entre sus oídos, en su mente, y comprender el mundo como lo comprende el otro, porque no somos todos iguales. No hay dos personas iguales en este mundo y en la historia de la humanidad que hayan sido iguales. No hay. Entonces, antes de juzgar o de acusar a alguien, no te haría nada mal ponerte en su cabeza y comprender todo lo que está pasando por su corazón. ¿No sería ese un mundo más justo en el que podemos comprendernos, mirarnos uno al otro con amor? En paz, con buenos tratos. Ojalá. Y ojalá me acompañes la semana que viene. Gracias por estar del otro lado.